Mi esposo Jeremy, de 44 años, y yo, de la misma edad, llevamos casi 20 años de casados. Nos conocimos gracias a unos amigos cuando estábamos en la universidad. Él estudiaba en otro departamento, era muy sociable y extrovertido, mientras que yo era más bien tímida y callada. Al principio dudé en salir con él cuando me invitó, pero fue muy persistente, así que terminé aceptando, y seguimos juntos durante toda la carrera universitaria. Todo en nuestra relación era perfecto, salvo el hecho de que sus padres no me soportaban. De hecho, decir que no les gustaba es quedarse corto. Me detestaban. Jeremy me presentó a su familia después de que llevábamos un año de noviazgo. Tardó tanto tiempo porque me explicó que sus padres no eran las personas más fáciles de tratar y que tenía que prepararnos a todos para ese primer encuentro. Yo ya lo había presentado a mi familia unos meses después de empezar a salir porque me encantaba y a mi familia también le cayó muy bien. Él era dulce y maravilloso, y ellos no tenían ninguna queja sobre él. Sin embargo, fue muy diferente mi primer encuentro con sus padres. No sentí nada de calidez o amabilidad la primera vez que fui a su casa, todo era muy formal. Casi no me sonreían y, aun cuando hablaban conmigo, sentía que me estaban entrevistando para un trabajo en lugar de mantener una conversación normal. Me puse muy nerviosa y traté de no hablar demasiado para que no notaran mi ansiedad y evitar hacer el ridículo. Jeremy venía de un tipo de familia muy distinto al mío, y yo no estaba acostumbrada. Me sentí intimidada. Se notaba claramente que tenían mucho dinero, pero también eran muy cerrados y no aprobaban que yo no perteneciera a su mundo. Ese día fueron muy fríos conmigo y la cena en su casa fue sumamente incómoda para mí. Ni siquiera pude determinar si había dado o no una buena impresión, porque eran muy difíciles de leer. Al final, me fui a casa sin tener idea de si les había agradado. Pero, supongo, no debía haberme preocupado, porque en los años siguientes me quedó clarísimo que no. Mi familia es sencilla y trabajadora. No pertenecemos a la misma clase social que mis suegros. Mis padres administran juntos una peluquería. Puede que no sea el trabajo más glamuroso, pero pagó las cuentas mientras yo crecía y estoy orgullosa de ellos. Gracias a su esfuerzo, mi hermana y yo pudimos estudiar y trabajar en lo que realmente queríamos. Me parece algo admirable, pero mis suegros probablemente lo consideran vergonzoso. Mi suegro es un abogado de divorcios bastante famoso. Yo ya había oído hablar de él antes de conocer a Jeremy porque era muy reconocido y tenía anuncios por toda la ciudad, además de su propio bufete. No hace falta decir que era muy rico y que sus clientes eran de alto nivel. Lejos de ser humildes al respecto, él y mi suegra eran muy presuntuosos y me miraban por encima del hombro. Nunca me lo dijeron de frente antes de la boda, pero yo no soy tonta y me daba cuenta. Jeremy y yo los visitábamos más o menos una vez al mes, y yo siempre intentaba agradarles y encajar, al punto de comportarme de manera diferente ante ellos solo para caerles bien. Pero jamás funcionaba y estoy segura de que notaban que estaba fingiendo. Fue Jeremy quien me dijo que no necesitaba visitarlos ni esforzarme tanto para agradarles, pues a él no le importaba su opinión. Lo que le importaba era que él me amaba y que sus padres no cambiarían eso. Saberlo me tranquilizó, así que decidí mantener cierta distancia porque no me sentía cómoda con ellos y siempre se mostraban hostiles conmigo. Sin embargo, creo que mi decisión de no intentar más que me quisieran hizo que me detestaran aún más de lo que ya lo hacían. Cada vez que nos veíamos, me ignoraban de manera muy evidente. Conocieron a mis padres en nuestra ceremonia de graduación, y fue un desastre. Fue la primera vez que presenté a ambas familias y se portaron aún más horribles con mis padres que conmigo. Me sentí muy ofendida. Jeremy también se sintió muy avergonzado por la forma en la que sus padres trataron a los míos, y sé que luego habló fuerte con ellos por lo sucedido. Mis padres se mostraron muy afectados. Ese día comprendí que, aunque tuvieran dinero, no tenían ni pizca de decencia ni cortesía, y que no eran tan finos y sofisticados como querían aparentar. Antes yo les tenía respeto, incluso me sentía intimidada, pero después de eso, los consideré gente verdaderamente desagradable. Ya no quería tener trato con ellos. Después de graduarnos, le dije a Jeremy que lo amaba y deseaba seguir con él, pero que no soportaba a sus padres, sobre todo después de la escena en la graduación y de lo crueles que habían sido con los míos. Jeremy me aseguró que no tenía de qué preocuparme porque ya había hablado con ellos y le prometieron que intentarían ser mejores y aceptarnos. Yo me mostré escéptica, pero seguí con él porque, a pesar de todo, lo amaba, y todavía lo hago. A los 25, Jeremy finalmente me propuso matrimonio.
Llevábamos viviendo juntos desde que terminamos la universidad, teníamos buenos trabajos y nos iba bien, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Todos estaban felices por nosotros, excepto mis suegros. Claro. En la fiesta de compromiso no hablaron con nadie y se quedaron apartados con mala cara. Pero a esas alturas, ya me daba igual que fueran a los eventos familiares y se aislaran. Era algo obligatorio para ellos. Lo asumí así y seguí adelante. Para mí, no importaba lo que pensaran, porque me iba a casar con el hombre que amaba y no necesitaba su aprobación. Los meses previos a la boda, estuve completamente inmersa en los preparativos. Mis padres iban a pagar el lugar de la ceremonia y mi vestido. Yo esperaba que mis suegros se hicieran cargo del resto de los gastos. Yo no hablé directamente con ellos al respecto, pero Jeremy sí, y habían aceptado. Sin embargo, un mes antes de la boda, Jeremy llegó a casa muy enojado y me dijo que íbamos a tener que buscar nosotros mismos el dinero para el resto de los gastos porque había decidido cortar toda relación con sus padres y no quería saber nada de ellos. Cuando le pregunté por qué, me contó que estaban tratando de forzarme a firmar un acuerdo prenupcial repleto de cláusulas insultantes para mí. Por ejemplo, no solo exigía que revelara todos los detalles de mi situación financiera, propiedades, activos, etc., sino que también querían que divulgara todo lo referente a las finanzas de mis padres. Me pareció absurdo, pues los que nos casábamos éramos nosotros, no mis padres. Además, el acuerdo decía que, en caso de fallecimiento de mis suegros mientras nosotros permaneciéramos casados, yo no recibiría nada de la herencia y no tendría derecho a reclamarlo. Pero lo peor era que estipulaban que, si nos divorciábamos, todos los bienes conjuntos adquiridos durante el matrimonio pasarían a Jeremy y yo me quedaría sin nada, sin derecho a ninguna compensación económica, pensión o como se le llame. Y si tuviéramos hijos, tampoco podría recibir manutención para ellos, aunque yo tuviera su custodia. Era un acuerdo totalmente unilateral y nadie en su sano juicio lo firmaría. Jeremy me explicó que sus padres insistían en que lo firmara para comprobar que no estaba interesada en su dinero o su herencia, y que, si no era una buscadora de fortunas, no tendría problema en aceptar. Pensaban que yo era ingenua, pero desde luego no lo soy. Tras aquello, decidimos no tener contacto con mis suegros. Nuestra boda fue muy bonita y después vivimos felices. Sentí un gran alivio de que los padres de Jeremy ya no formaran parte de nuestra vida y, al parecer, ellos tampoco hicieron esfuerzo alguno por contactarnos. Puede que se sintieran heridos en su orgullo al ver que seguimos juntos y que sus planes de separarnos no funcionaron. Tampoco se comunicaron cuando anunciamos mi primer embarazo, ni cuando tuve a nuestra hija, ni durante el segundo. Jeremy y yo ahora tenemos 2 hijos, Elle, de 16 años, y Kyle, de 12. Nuestra familia es feliz, pero ella está pasando por una etapa de rebeldía propia de la adolescencia, y su comportamiento ha puesto mucha tensión en nuestra relación. Entiendo el deseo adolescente de alejarse de los padres y experimentar, pero me cuesta mucho soltar el control y me preocupa que a ella no le vaya bien en la escuela, sobre todo porque veo que pasa mucho tiempo chateando en el teléfono y no dedica tiempo a estudiar. Intento hablar con ella, pero me ignora o me contesta mal, y al final terminamos discutiendo. Es el típico comportamiento adolescente, y sé que al final volverá a acercarse a mí, pero por ahora estamos en conflicto permanente hasta que madure un poco. Sé que sigue queriéndome y, por supuesto, la amo más que a nada en el mundo, pero esta etapa es muy complicada. Jeremy ha sido de gran ayuda, lo mismo que Kyle, quienes buscan mantener la paz en casa. Aún así, la tensión entre ella y yo es innegable. Intento lidiar con ello lo mejor que puedo. Tenemos momentos de cariño, como cualquier madre e hija, aunque también demasiada tensión que intentamos superar y entender, pues ambas vamos aprendiendo sobre la marcha. En cuanto a mis suegros, Jeremy decidió reconectar con ellos hace unos meses después de que su padre sufriera un serio problema cardíaco. Su madre lo llamó para decirle que casi pierde la vida, y él, al ver que ambos rondan los 70 años, no quiere terminar su relación con ellos en malos términos. Yo lo apoyé porque, al fin y al cabo, son sus padres y sé que los extrañaba. Le dije que no tenía problema en que intentara reparar la relación, y que quizá algún día yo también lo haría, pero que por ahora no me sentía con ánimos de retomar contacto con ellos, pues tengo bastante estrés con mi trabajo y la relación con mi hija. Así que acordamos que él se mantendría en contacto, visitándolos al menos 2 veces al mes, en la medida en que su ocupada agenda lo permitiera, para asegurarse de que estuvieran bien. Yo no participaría en esas visitas. Cuando Jeremy fuera a ver a sus padres, yo me quedaría en casa con los niños. A mí me pareció justo,
y así lo hemos venido haciendo durante unos 7 meses. Hace poco, Jeremy me dijo que quería presentarles a sus padres a nuestros hijos. Era algo grande, ya que desde que nacieron nunca habían conocido a sus abuelos paternos. Conocían mucho a mis padres, pero no a los padres de Jeremy. Se les había dicho que sus abuelos paternos no querían nada con nosotros, lo cual era verdad, pues nos llevaron al límite, especialmente a mí, y nuestra única respuesta fue alejarnos. No veía nada malo en ello. Pero presentarles ahora a los niños era un paso significativo, así que Jeremy me consultó. Él me explicó que sus padres llevaban meses pidiéndole que llevara a los niños, pero él había estado posponiéndolo hasta creer que era el momento adecuado. Tras reflexionarlo un par de días, decidí que confiaba en su criterio y estuve de acuerdo, así que di el visto bueno. El fin de semana pasado, Jeremy planeó llevar a ella y a Kyle a casa de sus abuelos. Ambos estaban muy emocionados por la idea, pero Kyle se resfrió feo un par de días antes de la visita y no quise que saliera de casa ni contagiara a nadie. Por lo tanto, solo ella fue a conocer a sus abuelos, y a la larga agradezco que así fuera, porque cuando volvió a casa, parecía que le habían lavado el cerebro para ponerla en mi contra. Ella debía pasar solo unas horas con ellos, pero Jeremy regresó solo. Me contó que ella se había llevado de maravilla con sus abuelos desde el primer momento y que ellos le rogaron que se quedara el fin de semana para aprovechar el tiempo perdido. Ella también quiso quedarse porque no quería salir de la enorme casa en la que vivían sus abuelos. No podía culparla, ellos viven de manera lujosa y, comparado con eso, nuestro estilo de vida es bonito pero normal. Era natural que quisiera experimentar ese lujo. Yo no estaba muy conforme, pero ya estaba hecho y no quise armar un problema, así que no dije nada en ese momento. Sin embargo, cuando ella volvió con Jeremy el domingo por la tarde, su actitud hacia mí cambió por completo. Se comportaba como si yo fuera su peor enemiga. Los siguientes días, se negó a hablarme de forma normal y ni siquiera me miraba a los ojos cuando le dirigía la palabra o le hacía cualquier pregunta. Intenté hablar con ella sobre su comportamiento y preguntarle qué pasaba, pero solo me decía que no era nada. Aún así, era evidente que algo había cambiado tras su visita a sus abuelos, y estaba segura de que ellos tenían la culpa. Hablé con Jeremy y él pensó que quizás se debía a algún problema en la escuela. Pero yo sabía que algo había sucedido con mis suegros porque, incluso cuando tenía discusiones con sus amigas, no actuaba así conmigo. Aún así, no podía acusarlos directamente sin pruebas, porque no quería que pareciera que buscaba arruinar la reconciliación de Jeremy con sus padres. La evidencia de que mis suegros eran los culpables me cayó en las manos hace 2 días. Estaba en la habitación de ella, buscando su cargador de teléfono, cuando su diario se cayó al piso de debajo de la almohada. Sé que no estuvo bien, pero quise echar un vistazo para entender por qué se comportaba así conmigo. Revisé las páginas más recientes y encontré la fecha de la visita a sus abuelos. Vi que había casi 4 páginas dedicadas a describir cómo ellos le habían llenado la cabeza con todo tipo de tonterías sobre mí. Al parecer, le dijeron que yo era la culpable de que ella no los hubiera conocido antes, que yo fui quien obligó a Jeremy a cortar la relación con ellos, y que el único error de sus abuelos fue sugerirnos que viviéramos cerca de ellos tras casarnos. Según su versión, a mí no me gustó la idea y decidí apoderarme de su dinero, impidiendo que mi esposo tuviera contacto con sus padres. Incluso le contaron que ellos habían pagado la casa en la que vivimos y que se habían hecho cargo de todos nuestros gastos antes de la boda, que yo me había estado aprovechando de su dinero hasta que Jeremy consiguió un gran empleo y ya no los necesitábamos. Me pintaron como la típica cazafortunas y resultaron tan convincentes que mi hija terminó creyéndoles. Al leer todo eso, me rompí en llanto porque ella escribió que ya no podía verme igual y que le costaba creer que fuera su madre. De inmediato llamé a mi esposo y le mandé fotos de las páginas del diario. Estaba devastada y le dije que si volvía a visitar a sus padres, yo iniciaría un divorcio. Él se quedó tan en shock como yo y solo me dijo que no me preocupara, que arreglaría todo. Luego colgó. Desde ese día, la situación es muy tensa. Mis suegros me echan la culpa de que Jeremy haya cortado nuevamente el contacto con ellos. Hemos tenido una conversación con ella, pero ella está furiosa porque revisé su diario y se niega a hablarme. Intento acercarme, pero nada funciona, y no sabemos qué hacer. Para colmo, mis suegros me acosan con mensajes constantes a mi número y mi correo electrónico, desde distintos contactos, diciéndome que soy la culpable de arruinar la vida de todos, que soy egoísta y solo pienso en mí. Me insultan y me llaman la mala del cuento, lo cual me afecta bastante porque ya tengo suficiente con todo lo que estoy pasando.
Me echan en cara que no han hecho nada malo y que soy yo quien obliga a Jeremy a distanciarse, acusándome de desunir a su familia. De verdad que esto se ha vuelto muy difícil y no estoy segura de si hice lo correcto al decirle a Jeremy que no quiero que vea más a sus padres después de que trataron de poner a mi hija en mi contra. ¿Soy yo la mala por decirle a mi esposo que no puede ver más a sus padres, dado que intentaron lavarle el cerebro a mi hija? Actualización 1. Hablé con Jeremy sobre lo que estaba sintiendo, tal como muchos de ustedes aconsejaron. Conversar con él me ayudó muchísimo. Había estado evitando hacerlo porque ya estaba muy alterado por lo de sus padres y no quería empeorarlo. Además, me sentía como una carga para la familia y temía sentirme peor al hablar con él sobre el tema. Fue algo muy tonto de mi parte, porque llevo 2 décadas casada con él y debería conocerlo mejor. Es mi esposo y la única persona con la que realmente puedo desahogarme. Le conté todo lo que me angustiaba y, antes de decir nada, simplemente me abrazó durante 5 minutos y me aseguró que todo estaría bien. Lloré como media hora porque fue un gesto muy dulce, y me recordó por qué me casé con este hombre que siempre sabe cómo hacerme sentir mejor. De veras que no sé cómo tuve tanta suerte. Tras ese rato de desahogo, hablamos en serio. Le conté sobre los mensajes que me han estado enviando sus padres y me aseguró que pondría un alto a eso, que no tenía por qué preocuparme. Luego le dije que me dolía que ella ya no me hablara. Ahí entramos en terreno delicado, porque yo invadí la privacidad de mi hija, lo cual no estuvo bien, pero lo que ella hace tampoco lo está. Es complicado de manejar. Al final decidimos que lo mejor era hablar con ella, pero Jeremy se encargaría principalmente de la conversación, ya que, por ahora, ella responde mejor a él que a mí. Ese es el plan y solo espero que funcione, porque ella me ha estado ignorando por casi una semana y me resulta muy duro como madre. Actualización 2. Hola a todos. Jeremy y yo finalmente hablamos con ella y decidimos que ella y yo iremos juntas a terapia y buscaremos la ayuda de un consejero. Jeremy hizo un poco de mediador mientras conversábamos, lo cual nos ayudó a comunicarnos mejor. Ella me contó que siempre siente que intento controlar su vida y eso la hace sentirse menos independiente, de modo que hace lo contrario de lo que le pido a manera de psicología inversa. Además, me dijo que tiene suficientes problemas en la escuela con las discusiones entre amigas y con sus bajas calificaciones en varias materias, y que yo solo incremento su estrés al ser muy autoritaria en casa. Intenté ponerme en su lugar y también le expliqué que yo solo me preocupo por su bienestar porque quiero que triunfe en la vida, y cuando no me hace caso siento que no me respeta, lo cual me hace sentir mal conmigo misma. También le dije que me dolía que sus abuelos lograran que dudara de mí tan fácilmente, y que estaba muy decepcionada por eso. Se disculpó y me dijo que creyó en sus palabras porque, de forma subconsciente, buscaba un motivo para enojarse conmigo debido a toda la rabia acumulada que sentía. Supongo que eso tiene sentido, pero no es algo que podamos resolver solas, así que necesitamos ayuda profesional. Por más que amo a mi esposo, él no está capacitado para solucionar esto. Ahora mismo, ella y yo estamos esforzándonos por mejorar nuestra relación, y espero que nos vaya bien. De momento, Jeremy y Kyle siguen procurando mantener la paz en casa, pero ojalá pronto se regularice todo. Actualización 3. Hola, muchos de ustedes han pedido otra actualización, así que aquí va. Han pasado casi 4 meses desde la última vez que escribí y las cosas han ido muy bien. Ella y yo vamos a terapia con regularidad cada fin de semana. Intentamos trabajar en nuestra relación y siento que nos va bien, pues ya casi no tenemos las discusiones de antes, así que la presión sobre mi esposo y mi hijo para apaciguar los problemas ha disminuido bastante. Reconozco que no era justo para ellos, pero lo manejaron como todos unos campeones, y me enorgullece muchísimo su madurez emocional. También hemos decidido pasar más tiempo juntos en familia, procurando hacer una escapada al menos un fin de semana al mes. Creo que esto nos ayuda a fortalecer lazos y a mejorar nuestra salud mental. Lo mejor es que a ella también le va mucho mejor en la escuela. Sus calificaciones han mejorado y creo que se debe a que ya no estoy presionándola todo el tiempo, así que ella misma se esfuerza sin necesidad de que yo se lo pida. Estoy muy orgullosa de ella. Kyle también está muy bien, y ambos niños me han dado muchas razones para sentirme feliz. Mi esposo y yo seguimos tan enamorados como siempre. A pesar de los intentos de mis suegros por separarnos, no lo lograron. En cuanto a ellos, dejaron de enviarme mensajes unos días después de que se lo conté a Jeremy, porque les advirtió que los expondría en redes sociales e incluso tomaría acciones legales si no frenaban sus insultos. Eso funcionó, así que volvimos a no tener relación con ellos. Y de verdad,
Estoy en paz con ello. No me puedo quejar. La vida nos sonríe y estamos muy bien. Muchas gracias a todos los que han preguntado cómo seguimos.